Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy aquí con mi compañera Luz María Orsí. ¿Cómo estás, Luz María? Ay, encantada de estar nuevamente contigo, Clau, con todos nuestros radioescuchas y muy emocionada por el tema que vamos a tratar de hoy, que es un tema sin duda pues muy trascendental para cada uno de nosotros y sobre todo para México y la sociedad. Así que estoy fascinada. Platícanos de cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es En defensa de nuestras convicciones, la objeción de conciencia. Y es que, bueno, las leyes se han hecho para asegurar una mejor convivencia, para procurar que todos los individuos sean tratados equitativamente, que a todos nos toque, pues más o menos lo mismo, ¿no? Seamos medidos con la misma. Según nuestra Constitución, cada uno tiene el derecho de tener la libertad de adoptar la religión o convicciones éticas que sean de nuestro agrado. Tenemos igual la libertad de expresión y también cada persona tiene el derecho, pues, por ejemplo, de recibir la atención médica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el derecho de una persona atenta sobre el derecho de otra? ¿Alguna es más importante o cómo hacemos para respetar ambos derechos o qué decidimos, no? Sabemos que hace un poco más de 2 semanas hubo una modificación a lo concerniente a la ley de conciencia del personal de salud. Y entonces hoy nuestro invitado nos va a explicar todo lo relacionado con esto que se llama objeción de conciencia, una opción para actuar de acuerdo a nuestras convicciones. Nos va a hablar de qué es y cómo se maneja actualmente en México la objeción de conciencia, cómo podemos actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones y algunas de recomendaciones, cómo lograr defenderlas ante este ambiente que se está dando. Y bueno, Luz Mari, preséntanos a nuestro invitado de hoy, por favor. Bueno, nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Durante más de 10 años fungió como director de Asuntos Públicos en Early Institute, organización de la sociedad civil en la que se especializó en la incidencia en el ámbito público. Ha participado en publicaciones sobre diversos temas, entre los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. A partir del mes de abril del 2019, dirige el artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. Pues muy bienvenido, Marcelo Bartolini Esparza, estamos aquí, que es un gusto tenerte aquí en las cabinas virtuales de Un Bocado para el Alma. A ver, platícanos, Marcelo, primero, a mí lo que me encantaría que nos platicáramos es ¿por qué te llama tanto la atención este tema? Bueno, pues mira, antes de comenzar quisiera agradecerte a ti, Luz María, y a Claudia por su atenta invitación, a todos nuestros amigos de Radio Anáhuac que nos escuchen a través de la frecuencia de AM y compartirte, bueno, ¿por qué estoy aquí? Sucede que yo estoy a cargo de un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este centro se llama Artículo 18. Y el artículo 18 pues no es al azar, no es random. Artículo 18 es la bandera o el estandarte que yo tomo a partir del mismo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos vas a encontrar un artículo 18 que protege el derecho de las personas a tener una libertad de pensamiento, una libertad de conciencia y una libertad de religión. Y este mismo artículo lo vamos a ver replicado de alguna manera en nuestra Constitución, también en el artículo 24 constitucional. Y es un tema muy apasionante porque muchas personas se quedan solamente con lo que es el derecho positivo, esta normatividad que en nuestro país en ocasiones puede llegar a ser hasta inclusive un poco anticlerical. Y este tipo de consideraciones nos meten a dilemas y a debates, pues como decía Claudia hace un rato, bastante más sofisticados, muy interesantes, y yo les agradezco el espacio que nos abren el día de hoy
para poder compartir con ustedes y con todo nuestro auditorio precisamente esas consideraciones en el tema específico de la objeción de conciencia del personal de salud. Oye, y ahora platícanos, ¿qué es entonces esto que te apasiona, que es la objeción de conciencia? Ok, bueno, mira, básicamente, para que ustedes puedan entender en qué consiste la objeción de conciencia, es el rechazo a cumplir con un acto o conducta cuando el contenido, los deberes que impone es contrario a tu acervo religioso, tus convicciones religiosas, morales o éticas. Esto es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una religión y con motivo de esa religión presentan una objeción de conciencia. Pero hay otras personas que no tienen religión o que inclusive son contrarias a la religión. Se llaman agnósticos y ateos. Pero esto no significa que no tengas ningún código de honor o que no tengas ningún código de ética en tu proceder profesional. Entonces, es muy importante que también nosotros ampliemos nuestro horizonte y entendamos que puede haber personas que presentan una objeción de conciencia con motivo de sus creencias religiosas, pero también puede haber una persona que presenta su objeción de conciencia por razones estrictamente lógicas, racionales o éticas. Te voy a poner un ejemplo. El otro día platicaba con una señora. Esta señora me decía que su esposo, quien ya había fallecido, al momento que lo designaron como director de un centro de salud, él presentó su objeción de conciencia. Y yo le pregunté, ¿por razones religiosas? Me dice, no, nada que ver. Le digo, ¿y entonces? Sucede que él, desde un punto de vista estrictamente ético, juró cuando terminó de estudiar su juramento hipocrático, que es como se llama, que no iba a extirpar un órgano sano y que no iba a enfermar un órgano sano. Y en ese sentido era su objeción de conciencia. Entonces, si él juró salvar vidas y él juró también curar enfermos, cuando le pedían un acto que era contrario a estos dos principios, él presentaba su objeción de conciencia porque iba en contra de sus principios éticos, no tanto religiosos. Entonces, vamos a encontrar que hay personas que presentan su objeción de conciencia y que no es únicamente de un tema de católicos. Quiero dejar bien claro esto. O sea, podríamos encontrar objeción de conciencia en musulmanes. Vamos a ver el caso de Cassius Clay, Muhammad Ali, un boxeador americano que se resiste a ir a la guerra de Vietnam, que se niega a matar vietnamitas y presenta su objeción de conciencia porque él dice, a mí los vietnamitas no me han hecho nada y no tengo por qué ir a su país a matarlos. Vamos a encontrar adventistas del séptimo día, por ejemplo, Desmond Doss, un muchacho que reclutan para ir a la Segunda Guerra Mundial y que se niega a matar a los enemigos y a portar un arma de fuego y que por lo mismo lo destacan como paramédico. Pero como paramédico, después de haber sido la burla y el blanco del bullying de todos sus compañeros, porque era un soldado que no quería portar armas y que no quería matar enemigos, imagínate la situación del soldado, entonces lo pasan como paramédico, pero como paramédico salva más de 45 soldados que cayeron heridos en el campo de batalla. Entonces, el propio presidente de los Estados Unidos de América condecora personalmente a Desmond Doss, adventista del séptimo día, porque le reconoce que esta persona tuvo un valor y una entrega y un coraje que inclusive puso en riesgo más de 4 veces su vida con tal de salvar a sus compañeros. Y así podríamos seguir hablando, por ejemplo, del pueblo de los judíos. Podríamos encontrar en el Antiguo Testamento el caso de los hermanos macabeos, que se resistieron a reconocer la debilidad del rey en su momento, que se resistieron a renegar de su fe, de sus convicciones más íntimas como personas, como familia y como pueblo, y que al final, pues efectivamente sí los ejecutaron y los torturaron. Pero podríamos inclusive irnos al caso de Antígona, la tragedia de Sófocles, una muchacha que se resiste a cumplir el decreto del rey Creonte, que era el rey de Tebas, porque era un mandato injusto en sí mismo. El rey quería dejar expuesto a su hermano en el campo de batalla para que se pudriera a la vista de todos y se lo comieran los animales carroñeros, porque se había unido a los invasores de la ciudad de Tebas. Entonces ella dice, bueno, podría haber estado del lado equivocado, pero yo no lo voy a dejar ahí en el campo de batalla tirado para que se pudra a la vista de todos. Entonces decide desobedecer y en la noche, a escondidas, ir a sepultar a su hermano porque consideraba que el mandato del rey era injusto y que era contrario a las leyes de los dioses. Hay que recordar que era una Grecia politeísta en esa época. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué hay de la objeción de conciencia? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que apenas está sonando? No. La objeción de conciencia existe desde que existe la autoridad misma y la autoridad da mandatos. Pero estos mandatos en ocasiones son injustos. Y cuando la persona encuentra una resistencia a cumplir con ese mandato porque siente que es injusto, entonces vamos a tener lo que hoy en día llamamos objeción de conciencia. Pero podríamos igual ver el caso de Inglaterra y Tomás Moro, etcétera.
casos hay para aventar a lo largo de la historia de la humanidad. Ahorita el tema se complica y se actualiza en los medios porque hace unas semanas, estamos hablando del lunes 13 de septiembre, lunes 20 y martes 21 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la invalidez del artículo 10 bis en la Ley General de Salud, que tiene que ver con la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. Entonces, la Suprema Corte declara la invalidez de este artículo por considerar varios de sus ministros, la mayoría de sus ministros, que este derecho puede representar un obstáculo o un límite para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. En pocas palabras, y si ustedes ven los videos del debate de la Suprema Corte, lo que le preocupa a los ministros de la Suprema Corte es que ellos consideran que la objeción de conciencia puede representar un obstáculo para que puedan practicarse abortos voluntarios durante las primeras 12 semanas o un plazo cercano al momento de la concepción o la implantación, según determine el Congreso de cada entidad o cada estado de nuestra república. Pero fíjate lo delicado. En términos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que haya personas que no piensen como él, que no crean en lo que él cree, o que no compartan sus mismas convicciones éticas, es una amenaza y es un riesgo, y por lo tanto se les considera un obstáculo o un límite para otras personas. Y yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes y todos nuestros amigos del auditorio, que los médicos y las enfermeras también son personas, también sienten, también piensan, también creen, también tienen convicciones éticas, también sufren cuando los ponen a hacer procedimientos que son contrarios a sus juramentos, cuando son contrarios a sus convicciones religiosas, y también tienen derechos humanos. No podemos decir que una persona, por el simple hecho de que es simpatizante de otro color político, de otro color partidario, entonces es un enemigo o un obstáculo a vencer. Eso es muy delicado, porque vivimos en una sociedad democrática. Para no ir más allá, en la Universidad de Anáhuac, a mí me ha tocado estar con ustedes varias veces dando pláticas, etcétera, y me ha tocado ver que es un ambiente multicultural, es bastante heterogéneo, podríamos decir. Y el hecho de que yo diga, bueno, estos sí son los buenos y estos son los malos, cuando todos vivimos en el mismo país y todos queremos convivir y tener un sano desarrollo y cada quien dedicarse dentro de lo lícito a sus actividades, se me hace muy delicado, porque entonces el planteamiento es, estos son los buenos y estos son los malos, o estos están bien como piensan y estos están mal como piensan, y estas creencias son valiosas y estas no, y el día de mañana me van a poner un burócrata en una ventanilla para decir si lo que yo pienso o lo que yo creo está bien o está mal. Imagínate qué delicado. Sí, a ver, de toda la información que nos das, Marcelo, me parece importante rescatar, a ver, algunos puntos y corrígeme si estoy entendiendo bien. Primero, el tema de objeción de conciencia no es un tema que tenga que ver con la religión católica, ¿no? Es un tema de derechos humanos. Así es. Segundo, el tema de objeción de conciencia no nada más es para el ámbito sanitario, es decir, para los doctores, sino para cualquier persona que crea que le están haciendo ejercer o practicar alguna situación que va en contra de sus valores, de su religión, de su ética. Tan es así que lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo también, por ejemplo, estos objetores de conciencia en la guerra, en lugar de ir a matar, se han prestado para hacer investigación en ellos mismos, ¿no? Así es. Así han participado, o enfermeras, objetores de conciencia, que su misión como enfermeras o como doctoras es ayudar, pero no nada más ayudar a un bando, sino ayudar a los dos bandos. Entonces se han han participado en la guerra, pero atendiendo a los dos bandos. Entonces, a lo largo de la historia, los que nos platicabas tú también, ha estado lleno de objetores de conciencia. Y esto lo podemos ver en el artículo 18, mismo nombre que lleva tu organización, en donde ahí se habla de la objeción de conciencia. No es un tema que nos lo hayamos inventado, un tema nuevo, esto ya está, es un tema de derechos humanos. ¿Ahí voy bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Y me gustaría que nos platicaras o sea, para ampliar un poquito esta primera parte, que nos quedan 2 minutos antes del corte, estas rutas de conflicto que se han abierto. Ahorita se ha abierto por todo eso que nos platicas en el tema del aborto, pero también, además del tema del aborto, se puede ser objetor de conciencia, por ejemplo, en el tema de esterilidad, cuando esterilizan a las mujeres sin su autorización, en el diagnóstico prenatal.
¿no? En la selección de embriones, en la reproducción artificial, y bueno, un tema que podría dar yo para mucho más, en el tema de la obligación de vacunarse, ¿no? Ahorita con todo el tema del COVID. Pero bueno, ahorita vamos un corte y regresamos con más de Marcelo Bartolini con el tema de objeción de conciencia. Estamos ya de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac que eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi y estoy con Claudia Hermosillo y con nuestro invitadazo de hoy hablándonos de objeción de conciencia, Marcelo Bartolini. Marcelo, nos platicabas de la amplitud de los temas de objeción de conciencia para darnos cuenta que no es un tema simplemente sanitario. Ahorita regresamos la urgencia y por lo que este programa es tan importante de lo que está pasando hoy. Sin embargo, quisiera que antes todos nuestros radioescuchas se dieran cuenta de la amplitud del tema de objeción de conciencia. Claro, pues mira, básicamente podríamos enfocarlo de dos maneras. Una manera de enfocar la amplitud del tema tendrá que ver con los ámbitos que puede tocar. Te podría decir, en México, por ejemplo, hubo una resolución general número 5. Esta resolución general número 5 la dictó la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos años con motivo de más de 1,100 quejas. Imagínate, 1,100 quejas que se presentaron a lo largo de 10 años por parte de los papás de los niños testigos de Jehová que acudían a las escuelas primarias y secundarias y los obligaban todos los días lunes a rendir honores a la bandera y a cantar el himno nacional. ¿Cuál es el tema en el fondo? Que para los testigos de Jehová, ellos consideran que hay un acto de idolatría al momento de rendir honores a la bandera o cantar el himno nacional. Ellos, en cambio, preferían guardar silencio, tener una actitud respetuosa respecto a los símbolos patrios, pero no querían participar activamente en este acto cívico. La consecuencia práctica que teníamos cuando estos niños no querían rendir honores a la bandera es que los sancionaban, los corrían, los expulsaban, les condicionaban la reinscripción, los reprobaban en civismo, les hacían bullying, etc. Entonces, hasta que pasaron varios años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió que las autoridades educativas en los estados debían de abstenerse de sancionar, castigar, expulsar, correr, etcétera, a todos estos niños porque ellos también tienen un derecho a tener una convicción religiosa, una libertad religiosa. Entonces, se tenía que respetar este ejercicio y no los podían seguir corriendo. Pero podríamos platicar de otros ámbitos, por decirte, la objeción de conciencia también se ha presentado, además del ámbito de salud, en el ámbito, por ejemplo, militar, en el servicio militar obligatorio en varios países. De hecho, hay varios países del mundo desarrollado en donde el servicio militar ya no es obligatorio. Es un acto libre y voluntario de aquellos muchachos que quieren formar parte de las reservas del ejército para el caso de un conflicto armado en su país, una invasión o una guerra. Pero también podríamos encontrarla en otros ámbitos. Ya hablábamos del educativo con los testigos de Jehová, ya hablábamos del médico, ya hablábamos, por ejemplo, de la guerra. Podríamos hablar, por ejemplo, del ámbito fiscal. Hay un caso muy importante en Estados Unidos que se llama Hobby Lobby. Es una empresa comercializadora como cualquier otra tienda de conveniencia, pero aquí sucede que los fundadores, los directores, también tienen su religión, quieren llevar sus negocios conforme a sus principios religiosos y éticos, y el gobierno de Obama los obligaba a pagar impuestos para que de esos impuestos se fueran destinados a un seguro de servicios médicos que incluía la práctica del aborto. Y ellos decían, a ver, yo estoy generando un negocio ilícito, estoy generando empleos, yo estoy haciendo una actividad que está dentro del marco legal de mi país y no me puedes obligar a que con mis utilidades o con el pago de los impuestos lo destines a algo con lo que yo estoy en contra, que es la práctica del aborto. El caso, pues obviamente, como te podrás imaginar, fue muy polémico, fue muy discutido, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte reconoció la objeción de conciencia institucional a favor de la empresa, diciendo que no tienen obligación de pagar impuestos para sufragar los gastos de una práctica con la que ellos se encuentran abiertamente en contra, como era el caso del aborto. Pero ojo, el tema de la objeción de conciencia no se inventó para el aborto. O sea, esto existe muchos años antes que el aborto y va a existir muchos años después del aborto. Ahorita, por ejemplo, regresando al tema médico, que es lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, podría platicarles que esto también aplica, por decirles, sí, efectivamente, al caso del aborto, pero también podremos pensar en la eutanasia y el suicidio asistido. Ahorita tenemos noticias bastante importantes de Colombia, donde hay una señora
de 51 años de edad a la que se le quiere practicar una eutanasia sin que tenga ninguna enfermedad en fase terminal. O sea, ¿por qué? Porque quiero, ¿no? Básicamente. Entonces, podríamos encontrar esos casos, podríamos encontrar casos de muchas personas que se dedican a las ciencias de la salud, la biotecnología, a las áreas de la biología y la reproducción, en donde también hay una manipulación con los embriones humanos que les genera conflicto de conciencia, investigación y manipulación con los embriones, porque no se busca el bienestar de los embriones y de los fetos, sino lo que se busca es, oye, ¿y qué pasaría si mezclamos material genético de un humano con el material genético de un puerco? A ver qué pasa. Oye, ¿y qué pasaría si le sacamos y le ponemos? ¿Y qué pasa? Entonces, aquí ya no hay una consideración bioética, simplemente es el hago porque lo puedo, no porque lo deba o porque tengo un fin que lo justifique. Entonces, esto en muchas personas también está generando una resistencia a su interior, en sus convicciones más íntimas, y dicen, oye, yo no estudié para esto. Otros casos podríamos encontrarlos, como decías hace un rato, por ejemplo, cuando en nuestro país se han documentado cantidad de eventos en donde hacen esterilizaciones forzadas de mujeres, principalmente en comunidades rurales e indígenas, sin su previo consentimiento, sin que tengan conocimiento del acto y de sus consecuencias. Simplemente les dicen, ya tienes 2 hijos, y a partir de ahí, ligadura de trompas, vasectomía, qué sé yo, vamos a adoptar un método de control de natalidad irreversible, pero sin preguntarles, sin decirles qué opinan, sin tomar su parecer. Esto, obviamente, a muchas personas también les genera ruido y dicen, oye, pero si es un acto médico de carácter irreversible, que puede tener trascendencia para la persona, para su familia, que inclusive hay comunidades en donde desprecian a estas mujeres por infértiles, porque solamente pudieron darlos a un niño o a 2, y el resto de las mujeres tienen más hijos y les ocasiona discriminación, maltrato, violencia intrafamiliar. ¿A ellos les preguntan? Claro que no. Y en estos casos hay médicos que tienen conciencia y dicen, yo no puedo participar en este acto, sobre todo si la persona ni siquiera sabe que lo estoy haciendo. Aprovechamos que dio a luz y durante el parto hicimos el procedimiento médico, pero no le preguntamos. Entonces, todo este tipo de actos que generan esa resistencia en el foro interno de la persona son las que provocan la objeción de conciencia. Y aquí la pregunta de los 54,000, como decían antes, es, ¿y qué sucede ahora que la Suprema Corte declara la invalidez de este artículo 10 bis que protege la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Para todos aquellos amigos que se dedican a las ciencias de la salud, principalmente, aquí no tengan miedo. Lo que va a suceder ahorita que la Suprema Corte manda la plana corregida al Congreso de la Unión para que revisen este artículo y lo redacten de nuevo con más cuidado, con un desarrollo posiblemente más detallado y también con varias limitaciones, inclusive algunos candados que están insistiendo algunos ministros para el ejercicio de este derecho. Lo importante es que ustedes sepan que antes del 2018, cuando se incorporó este derecho, oficialmente en la Ley General de Salud, ya existía la objeción de conciencia y ya había médicos objetores de conciencia y ya había personas que presentaban su carta a sus superiores jerárquicos para notificarles, a partir de este momento te hago conocedor que yo soy objetor de conciencia en relación con tal y cual acto médico por estas razones. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que vamos a tener una temporalidad, un vacío temporal en donde este artículo se declara inválido, regresa al Congreso para que lo revisen, para que lo redacten de nuevo. Ciertamente puede haber mucha presión por parte de varios grupos y autoridades para que se candadee el ejercicio de este derecho, porque hay muchas personas que insisten que los médicos y las enfermeras están ahí simplemente para cumplir órdenes, para acatar órdenes, que no tienen derecho a pensar, que no tienen derecho a sentir, que no tienen derecho a creer, que no tienen derecho a tener convicciones religiosas y que si las tienen, esas las pueden ejercer solamente de la puerta de su cuarto para adentro o de la puerta de su templo para adentro. Y esto es algo muy delicado en una sociedad democrática. Oye, Marcelo, a ver, pensando o sea, este cambio, esta modificación en el artículo, esta invalidez que quieren hacer, podríamos decir que están solamente respetando el derecho, el principio de autonomía de la madre. Sin embargo, en un aborto participan 3. Es la madre, el médico o la enfermera
y el bebé. Entonces, se contrapone el derecho de autonomía de los tres, ¿no? Porque o sea, están respetando y están visibilizando y están, pues sí, tomando en cuenta solamente el derecho de la mujer, que es una tercera parte. Bueno, mira, efectivamente, algo que nos preocupa a varias personas que estuvimos pendientes de las sesiones de la Suprema Corte en estos días de septiembre que les platicaba, es que pareciera que varios ministros perdieron por completo la objetividad, la conciliación, la imparcialidad y la independencia. Y varios de ellos tomaron partido abiertamente. No les importaban las otras partes en el caso, en la tensión de intereses y derechos. Tan solo querían proclamar y quedar bien con ciertos grupos de presión. Para ellos solamente existen unas personas, un grupo de personas y sus derechos. Las mujeres y sus derechos entendidas como la práctica del aborto voluntario. Pero no existen o representan un impedimento, un obstáculo a vencer las demás personas y sus derechos, como el caso de los médicos y de las enfermeras. Entonces, yo aquí te podría compartir, hay dentro de la argumentación que esgrimieron varios ministros de la Suprema Corte, ellos dicen que la objeción de conciencia limita de manera injustificada el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y yo te pregunto a ti, a Claudia y a todos nuestros amigos que nos siguen en el auditorio, ¿y qué sucede cuando la persona que se dedica a la prestación de los servicios de salud también es una mujer? A ver, te voy a poner el caso así, en blanco y negro. La semana pasada me tocó dar una plática de este tema al Colegio de Médicas de Baja California. ¿Qué sucede cuando los derechos de las mujeres que quieren practicarse un aborto voluntario se enfrentan o colisionan con los derechos de las mujeres que se dedican a la práctica de la medicina, ya sea en el área de ginecobstetricia, pediatría, neonatología, anestesia o cualquier otra, inclusive la enfermería? Entonces, ¿son menos mujeres o sus derechos cuentan menos que las de las otras mujeres por ser usuarias? Fíjate qué delicado. O sea, cuando nosotros adoptamos un discurso de género, aquí el problema es de que entonces estamos perdiendo de vista que los derechos universales, los derechos humanos son universales. Y universales significa que son para todos. Sí, para todos. Médicos, enfermeros, papás, hijos, tíos, ancianos, niños, adolescentes, mujeres, extranjeros. Y cuando me dices que solamente valen los derechos de un grupo social que integra toda esta comunidad, entonces hay algo que rompe con esta universalidad, de esa vocación universal de los derechos humanos, y solamente te quedas con una perspectiva reduccionista a favor de un segmento y posiblemente puedes atropellar los derechos de otras personas. Y lo delicado es que con ese discurso, yo te pregunto a ti y a nuestros amigos del auditorio, ¿qué hacemos cuando la parte afectada también es mujer y también tiene derechos? Entonces, ¿sus derechos son de segunda categoría o es una persona de segunda clase? Es como los esclavos, son cosas que hablan, son herramientas que hablan, pero no son sujetos de derecho. Es que ni siquiera debería de existir eso, porque, pon tú, aunque el médico sea hombre, o sea, no está siendo mujer igual que la persona que se quiere hacer el aborto, pero también tiene esos derechos, también debería de poder objetar y no hacer algo que está en contra de su conciencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿hay algo que hacer para antes de que entiendo que van a volver a redactar este artículo 10, ¿cierto? Así es. ¿Hay algo que se pueda hacer, que la comunidad médica pueda hacer o que nosotros que no somos médicos podamos hacer? Sí, por supuesto. Yo creo que es una pregunta muy importante y muy pertinente para este contexto que nos tocó vivir. Primero, yo creo que lo importante es que conozcamos nuestros derechos. En la medida en la que conocemos nuestros derechos, los podemos exigir. Pero si nuestros amigos del auditorio no saben que existe una libertad religiosa, pues no la van a poder exigir. Y si siempre ha crecido y se ha desarrollado en sociedad creyendo que la religión es algo que debe de expresar con culpa o con miedo o pedir permiso para decir, es que soy creyente, y lo tiene que decir así como mordiendo el rebozo Como, perdón. Sí, o sea, con el perdón, porque disculpen ustedes, es que yo también tengo convicciones religiosas o convicciones éticas. Pues entonces aquí lo importante es, primero, que sepamos que hay una libertad religiosa, que es un derecho humano, que el Estado no otorga, que el Estado solamente reconoce, que es preexistente al estado de
que estamos nosotros acostumbrados a oír y conocer, que tan solo lleva 200 años. Hay religiones que tienen más de 5.500 años sobre la faz de la tierra, como la de los judíos, y ellos no tienen que pedirle permiso a nadie para decir soy judío y quiero profesar mi fe y me voy a reunir en mi sinagoga. Entonces, ojo, ese complejo de creyentes de closet es algo que tenemos que sacudirnos. Hay un derecho humano a creer, a tener convicciones. Y si tú me dices, oye, pero es que yo ni siquiera soy religioso, yo no soy un creyente, pero tengo mis convicciones éticas, pues es que es completamente válido. Mira, te voy a decir, aquí el problema es que también los ministros de la Suprema Corte de Justicia, siendo abogados, de repente se resbalan y quieren decirle a los médicos qué hacer. Fíjate qué delicado. Ahora resulta que un abogado tiene que decirle a un médico cómo constituir y cómo practicar su lex artis médica. Yo quisiera recordarles a todos nuestros amigos del auditorio que además de las leyes, también hay una cantidad importante de códigos de ética profesional, de deontología de las ciencias de la salud, y solamente quisiera referirme a uno de ellos para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El Código de Conducta para el Personal de Salud, en su artículo 32, dice textualmente: se enfatizará que el médico es un profesional de la ciencia y conciencia, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable, con un singular acervo de valores que norman su vida. Y este tipo de disposiciones las vamos a encontrar de manera recurrente, sistemática, en el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeras de México, en la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, lo vamos a encontrar también en el Código de Bioética para el Personal de Salud, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que además del marco normativo, los prestadores de los servicios de salud también tienen códigos de ética profesional. No estoy hablando de religión, estoy hablando de ética profesional, que salvaguarda su objeción de conciencia mucho antes de la reforma del artículo 10 bis del año 2018 que acaba de declarar inválida la Suprema Corte, y que ustedes pueden invocar para apegarse o beneficiarse de esta objeción de conciencia, junto con lo que decíamos hace un rato de la Constitución Política de nuestro país, los tratados internacionales y algunas otras disposiciones, como la norma 046. Es más, les podría compartir, hay 17 estados en la República que protegen la objeción de conciencia desde antes de este polémico artículo 10 bis que acaba de declarar inválida la Suprema Corte. Estos son 17 de 32 entidades que ya contemplan la objeción de conciencia en sus leyes estatales de salud o en sus códigos de penales. Y no es únicamente para el tema del aborto. Ustedes pueden encontrar que en más de un caso, esa objeción de conciencia se reconoce en las leyes de voluntad anticipada, por decirte un ejemplo. Oye, Marcelo, bueno, ahorita que nos dices qué hacer, me parece interesantísimo que nos digas los artículos y pues en dónde podemos encontrar para respaldar, ¿no? Y tener la valentía de ser objetor de conciencia. A mí me llama muchísimo la atención y hasta me espanta que todo el aparato político esté utilizando esta ilegalidad de este artículo. Pareciera como si estuvieran utilizando a los médicos como un medio para conseguir sus fines políticos y económicos. O sea, es que ya no hay escrúpulos, porque no los están dejando en libertad desarrollar su profesión, sino que los están utilizando para conseguir algo que no tiene nada que ver con su carrera, y con su profesión, porque pues aquí podría salir la pregunta de si es realmente un médico, una persona que realiza un aborto o que se dedica a realizar abortos. Te lo pongo así, la pregunta sería todavía más polémica si nos preguntamos si el aborto es un acto terapéutico. Exacto. Para empezar, No es una enfermedad. Porque si tú me dices que el embarazo es una enfermedad y que representa una emergencia que se tiene que atender de manera inmediata para evitar que se ponga en riesgo la vida, la salud, un órgano o una función vital del paciente, entonces ya desde ahí tendríamos que hacer el planteamiento del problema para ver si estamos hablando de lo mismo y entendemos lo mismo. Porque si tú me dices que el aborto es un acto terapéutico o que la eutanasia o el suicidio asistido es un acto terapéutico porque tiene como finalidad restablecer la vida o la salud del paciente, pues entonces yo creo que ya desde ahí tenemos un tema. ¿Cuál es el problema? Que la Corte o algunos ministros de la Corte adopten una agenda política o ideológica y
vean en los médicos solamente autómatas o medios para conseguir su fin. Y aquí yo quisiera recordarles a todos nuestros amigos del auditorio que la base última, el fundamento último de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Esto significa, en términos no míos, sino de unas personas con más autoridad en la materia, por ejemplo, Immanuel Kant, un filósofo bastante importante alemán, él sostuvo que todas las personas somos un fin en sí mismo y nunca un medio, que las cosas tienen un precio, pero las personas tenemos dignidad. Las personas merecemos un trato digno, respetuoso y consideración. Las personas también tenemos derechos, también tenemos creencias, también tenemos convicciones, también tenemos sentimientos. Y hay personas que sufren una gran cantidad de angustia, de depresión y de ansiedad por participar en procedimientos clínicos que van en contra de su conciencia, como está demostrado en algunos estudios que se han determinado, que se han realizado en Australia a partir de focus group con enfermeras a las que les genera ansiedad, depresión, frustración, estar participando en algo que saben que no representa un acto terapéutico. Sí, es correcto. Vámonos a un corte, me encanta todo lo que nos estás diciendo, Marcelo, yo después de terminar el programa lo voy a volver a escuchar porque hay mucho que rescatar. Vamos a un corte y regresamos con los riesgos de los objetores de conciencia. Vamos y volvemos. Estamos ya de regreso aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670M Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo, estoy con mi compañera Luz Mañorsi, con nuestro invitado, el licenciado Marcelo Bartolini, hablando de la objeción de conciencia. Y bueno, antes de corte nos quedamos con el tema pendiente de los riesgos que llevan los objetores de conciencia. Marcelo. Sí, por supuesto. Mira, ahorita, ¿cuál es el principal riesgo que yo encuentro de fondo? Que se ha visto el médico o el personal de enfermería como personas de segunda categoría y sus derechos como derechos de segunda categoría. Eso en el fondo es lo más delicado. Que aquí solamente haya personas con derechos de primera y que los demás se tengan que someter o adecuar en su conducta para satisfacer las exigencias y requerimientos de los primeros, aun cuando el acto médico que les pida no tenga un carácter o una finalidad terapéutica. Eso es lo más delicado. Ahora, ya en el qué hacer, qué va a suceder o qué está pasando, cuáles son las recomendaciones, creo yo que sería muy importante para todos nuestros amigos que nos escuchan, para que no solamente se queden con información de contexto o la gravedad del problema, sino que tengan algunas soluciones. Entonces, bueno, yo les podría decir que ahorita lo que está sucediendo ya es que hay algunos hospitales, principalmente de carácter público, en donde están presionando principalmente a los residentes para que practiquen los abortos voluntarios. ¿Por qué a los residentes? Porque les pueden condicionar sus papeles, sus sellos, sus firmas, sus trámites y les dicen, si tú no practicas el aborto, no te libero tus papeles y no te puedes recibir de ginecobstetricia, por decirte algo. Entonces, eso es lo que ya está sucediendo porque, como dicen en el pueblo, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil ahorita es el residente, porque todavía se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque depende de las firmas, de los sellos, de la autorización del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que ya, es algo que ya está sucediendo y precisamente ante esa situación, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para nuestros amigos que se dedican a las ciencias de salud, que tienen un hijo, un hermano, un papá, un primo que se dedica a esto? Bueno, lo primero es que manifiesten su objeción de conciencia previamente y por escrito. De esa manera no hay errores, no hay sorpresas, no hay engaños y trasladan la responsabilidad al director del hospital para que contrate personal no objetor de conciencia. Si ustedes avisan con anterioridad, el problema ya no es que ustedes ejercen su derecho, sino que la autoridad tendrá que ver cómo provee para la prestación de un servicio que acaba de aprobar. Segundo, en el supuesto de que llegue un paciente y les pida que realicen un acto médico que les ocasiona un conflicto de conciencia, es importante que se excusen con el paciente de inmediato y avisen a su superior jerárquico para que lo reasignen con un compañero que sea no objetor de conciencia y el servicio se pueda prestar en los estados en donde esto se considere lícito. Hay que recordar que nuestra república tiene 32 estados, incluyendo la capital, de los cuales solamente 4, que son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, contemplan en su ley vigente el aborto voluntario hasta la 12ª semana de gestación. En los demás estados todavía no existe eso.
es previsible que el día de mañana puede existir, pero todavía no es ley en los demás estados. Ahora, si en el hospital en donde se pide el servicio no cuentan con personal para prestar el servicio o con el instrumental, la infraestructura para poderlo llevar a cabo, aquí lo que se debe de hacer es referir al paciente de inmediato a otro establecimiento que pueda prestar el servicio. Lo que se sugiere, lo que se les podría recomendar es que no caigan en dilaciones, obstrucciones o negaciones de la prestación de los servicios que sean lícitos en sus estados, porque entonces podrían decir que incurren en responsabilidad. Si ustedes no pueden, se excusan. Si el hospital no puede, se refiere al paciente de inmediato para que vaya a otra clínica donde le puedan prestar el servicio que en su estado sea lícito. En los Oye, casos, perdón. Sí. no, perdón, nada más un paréntesis. Cuando un médico, cuando están estudiando medicina, ¿qué pasa si yo no, o sea, es válido que yo no quiera aprender a hacer un aborto, por ejemplo? Bueno, volvemos a lo mismo. Si aquí los únicos derechos humanos que valen son las de las usuarias que exigen un acto médico que no es terapéutico, pues bajo esa visión, ahorita los están empezando a sancionar. Pero si nosotros insistimos en que todos somos personas y todos tenemos derechos humanos y que los derechos humanos, por ejemplo, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, son igualmente importantes que los derechos de las mujeres a recibir un servicio, bueno, pues entonces tendríamos que reconocer en los estudiantes que también son personas, que también tienen derechos y que también se les tendría que respetar su objeción de conciencia. Y aquí, ojo, no es de que no quieran aprender, están aprendiendo medicina. Lo que se están excusando es de practicar un acto médico que les ocasiona un conflicto de conciencia. Entonces, una cosa es que aprendas cómo atender un parto a una mujer que trae una complicación, por ejemplo, preeclampsia, que trae un problema de presión arterial al momento de dar a luz, etcétera. Y otra cosa es que te digan, ahora te vamos a enseñar a cómo privar de la vida al bebé porque fue producto de una violación. Eso es muy distinto. Entonces, lo que está aprendiendo el médico es cómo atender el parto. El acto médico que le ocasiona el conflicto de conciencia podría ser el aborto y en ese momento ese estudiante también podrá decir, disculpen, yo aquí en esta parte no participo. Entonces, ahí lo importante es de que nuestras autoridades también sean respetuosas de los derechos humanos de las personas que se van a dedicar a la prestación de los servicios de salud. Oye, Marcelo, una pregunta. Las empresas, por ejemplo, yo pongo un hospital y para no meterme en rollos, a los únicos que voy a contratar son a doctores no objetores de conciencia. O sea, ¿es legal? ¿Es lícito hacer eso? Pues mira, hasta la publicación de la norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud, había un artículo que decía que la obligación de practicar abortos a nivel nacional cuando fuera el resultado de una violación era únicamente a cargo de los hospitales públicos. ¿Qué sucede? Que ahora en septiembre la Suprema Corte considera que eso también es restrictivo de los derechos de las mujeres y ahora quiere obligar también a los hospitales particulares a que practiquen algo con lo que eventualmente podrían no estar de acuerdo. Y aquí te pongo otro ejemplo. Hace algunos años me tocó trabajar en algún asunto con un hospital de religiosas que se encuentra en la colonia Lindavista en la Ciudad de México, monjas, para los que me entiendan, que tienen un hospital. Mi pregunta es, entonces, según este criterio de la Suprema Corte, el hospital de monjas también tiene que practicar abortos voluntarios en su clínica. Pues sí, tendrían que, ¿no? Bueno, a mí se me hace un sinsentido y un sin propósito y se me hace un Exacto. abuso de autoridad, pero obviamente, pues los que tienen ahorita el cargo de ministro son los que emiten este comentario y es responsabilidad de los señores que ocupan los cargos de senadores y diputados federales ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese tipo de arbitrariedades. Ok. Ahora, ¿a qué podríamos llegar, o sea, viendo el panorama como vamos, y si no tenemos la valentía de levantar la voz y defender nuestros derechos, ¿a qué podríamos llegar? ¿Qué situaciones se podrían presentar? ¿Qué es lo que podríamos ver? Porque es que la cabeza no me da para imaginarme a todo lo que se podría, pues sí, todos los derechos que podíamos traspasar en el momento que se quitara el tema de objeción de conciencia. O sea, ¿se te ocurre, o sea, un mundo así, qué podría pasar? Sí, yo te podría decir, no se necesita futuriar. Yo lo que te podría decir, solo basta revisar la historia. Los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Se consolidan en 1948 en la Declaración Universal, donde firmamos 51 estados la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo México. Y se firmaron
para reconocer que hay derechos inherentes a la persona por el simple hecho de ser humano, que deben de respetarse para evitar temas como el Holocausto y todo lo que tuvo que ver en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué puede suceder? Pregúntale a Alexander Solzhenitsyn, quien fue una persona que mandaron en el régimen de la URSS a Siberia, al archipiélago Gulag, castigado por pensar distinto, para que se muriera a menos 40 grados de temperatura, a menos 40, con problemas de nutrición, etc. Ahí mandaban a todos los disidentes políticos del régimen de la URSS. Si quieres saber qué va a pasar, pregúntale a China cuando dan cursos para reeducar a las personas, para decirles cómo deben de pensar, o qué deben de creer, o qué no pueden creer. Si tú me dices qué puede pasar, yo te invito a que vayas a la isla de Cuba y que visites algunas de estas iglesias que después de haber tenido una actividad religiosa, un culto público durante siglos, las dedican a hacer el museo de lo religioso, según el régimen en la isla que todavía se encontraba vigente durante Fidel Castro. Entonces, no basta futuriar o especular, nada más basta revisar la historia para que nos demos cuenta que cuando no reconocemos nuestras diferencias, cuando queremos que todos piensen y crean lo mismo, llegamos a regímenes totalitarios como el Partido Nacional Socialista en Alemania, el régimen de Mussolini, el régimen de Mao Zedong, o podremos encontrar el régimen de Fidel Castro, ahorita en Venezuela. Eso es lo que sucede cuando nosotros no reconocemos las diferencias en los criterios, en las creencias, en el pensamiento, en la libertad de expresión y del ejercicio profesional de todas las personas. Para las personas que sean adictas a la lectura, que quieran ahondar, les podría sugerir que revisen o que lean de Charles Malik. Él fue un filósofo que participó en la confección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él, siendo libanés, fue a estudiar a Alemania su posgrado de filosofía y lo confundieron con judío. Lo golpearon, lo maltrataron, le fue muy mal, terminó saliendo de Alemania por seguridad, para cuidar su propia integridad física, y se refugió otra vez en su país, y después de la Segunda Guerra Mundial tuvo la oportunidad de participar en la redacción de esta Declaración Universal, en concreto en el artículo 18, que tiene que ver con la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Y su cometido era decir que se tenía que acabar con los regímenes totalitarios como el que había en la Alemania nazi, porque lo único que buscaban era uniformar, hacer masas, evitar que la gente pensara por sí mismo y que solamente repitiera mandatos de la autoridad, aunque fueran auténticas arbitrariedades y atropellos a los derechos de sus connacionales o de comunidades étnicas y religiosas minoritarias como gitanos, como judíos o como algunos otros grupos de personas en su país. Entonces, esa sería una recomendación para las personas que quieran ahondar en la materia. Y bueno, pues obviamente creo que si revisamos cómo surgen los derechos humanos, podríamos también leer el libro de Mary Ann Glendon, una profesora de Harvard en Estados Unidos, que nos da cuenta precisamente de que estos derechos humanos se diseñan en gran medida para evitar este tipo de regímenes totalitarios que te dicen qué debes de pensar, qué debes de sentir, qué debes de creer. Y ya si les gustan las novelas de ciencia ficción, pues George Orwell, ¿no? O sea, ahí las policías del pensamiento, el pensamiento único, el único lenguaje permitido, todo ese tipo de cosas también las podrán encontrar. Eso es el escenario al que nos enfrentamos cuando nosotros creemos o queremos que las personas sean medios para cumplir únicamente los derechos o intereses de un grupo social que conforma nuestra comunidad. Marcelo, bueno, nos dejaste un panorama súper amplio de recordar y de poder también imaginar. Si yo, escuchándote, entendiendo lo que es ser objetor de conciencia, lo que es la objeción de conciencia, me armo de valor, me empodero, ¿no? De valentía y voy al hospital, a la empresa donde trabajo y hago valer, ¿no? Mis derechos o mi forma de pensar o mi religión y no me lo reconocen y voy o sea, si no me lo reconocen de ahí, o sea, ¿cuál sería el caminito que tendría que seguir? De ahí, ¿a dónde me voy? O sea, no me hacen caso, mi jefe me manda por las cocas, ¿qué hago? Ok, bueno, va a depender del caso en concreto, pero lo primero es que a título personal, en su fuero más interno, reconozcan si quieren ser partícipes de este tipo de actos que solamente empiezan y el día de mañana pueden pedirles que además practiquen una operación de reasignación sexogenérica quirúrgica y mutilen a un muchacho,
a un niño de 13 años que no tiene ninguna enfermedad de carácter biológico o fisiológico por el simple hecho de querer cumplir con ese expectativo o requerimiento del usuario. Y si ustedes no creen que el aborto es un tema que les causa conflicto, yo los invito a que reflexionen, porque después viene la eutanasia, el suicidio asistido, las reasignaciones sexogenéricas, quirúrgicas, entre otros. Entonces, primero es el paso personal, definir si son o no son objetores y hasta dónde quieren participar. El segundo, que lo presenten previamente y por escrito a su superior jerárquico. Pero ¿qué sucede? Ahorita nos dice Luz María, ¿qué pasa si no me hacen caso? En la práctica pueden no hacerte caso. En la práctica también ya han amenazado con desacato y despido a varias personas. En la práctica te pueden quitar tu plaza, te pueden condicionar, te pueden castigar, te pueden congelar, te pueden hacer la ley del hielo. Sí, eso sí existe. ¿Cuál es la sugerencia? Que no hagas esto en solitario, no eres el llanero solitario, no eres el único médico ni el primero sobre la faz de la tierra. Agrémiate, haz valer tus derechos, acude a tu gremio, ya sea de enfermeras, de ginecobstetras, de anestesiólogos, de neonatólogos, para que juntos levanten su voz. Acude a tu escuela de procedencia, a tu escuela de medicina, a tu escuela de enfermería, para que representen tus intereses y tus derechos. La situación, la relación es muy asimétrica entre el hospital público y un residente, o entre el hospital público y un médico. Entonces, si el médico en solitario quiere defender sus derechos, es más vulnerable y es más fácil que lo acorrale. Pero si el médico se organiza y va junto con su gremio a defender sus derechos, como lo hizo la Facultad de Medicina de la UNAM, o como lo hizo la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, o como lo hicieron más de 30 colegios a nivel nacional, ahora que el tema se estaba revisando en la Suprema Corte, tienes más posibilidades de que te respeten en lo individual, pero porque tienes el respaldo de tu equipo, de tu gremio. No se trata de dejar morir solo a los ginecobstetras. La objeción no está diseñada solamente para los ginecobstetras. Es para cualquier persona que ahorita presta los servicios de salud, porque ahorita estamos en el tema del aborto, pero como les digo, ya también están ahorita debatiendo el tema de las reasignaciones sexogenéricas, quirúrgicas, viene el tema de la eutanasia, viene el tema del suicidio asistido como en España y en Colombia, y si ustedes como médicos, como enfermeras, no se ponen las pilas, no esperen que venga el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Contadores a defenderlos. Exactamente. Híjole, Marcelo, nos has dejado muchísimo que pensar, muchísimo que estudiar. Yo me llevo 3 cosas, digo mucho, pero en 3 cosas en concreto me gustaría invitar al auditorio a que decidamos si queremos ser objetores de conciencia y hacer valer nuestra manera de pensar, nuestra libertad, nuestra religión, decidir si quieres hacer valer estos valores, tener la valentía, número 2, tener la valentía de hacerlo, y 3, la unión hace la fuerza, ¿no? Como bien dices tú, agruparse, agremiarse, alzar la voz, porque si no, no actuamos ahorita, podemos, como dice Marcelo, regresar a los errores más grandes de la historia. Exacto, y entender que hay salidas, ¿no? Que podemos, como decía Luz María, a lo mejor voy y presento mi carta de objeción y me dicen que no es válido, y me empiezan a hacer la ley del hielo, me quedo incluso sin plaza, sin trabajo, etcétera, pero que hay formas de hacerlo y que se puede, ¿no? Así es. Inclusive, si me permites, además de estos colegios de médicos, de gremios y las escuelas de su procedencia, pues también sería importante que aquellas personas que se dedican a la prestación de los servicios de salud y tienen una plaza, que están en la nómina de una institución, sobre todo pública de salud, pues también le digan a su sindicato, porque por el hecho de ser médicos no dejan de ser trabajadores, y los sindicatos se crearon para defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Le correspondería a los sindicatos defender a su plaza, a defender a su grupo de trabajo dentro del hospital y decir, a ver, aquí tenemos un acto de autoridad que también está en colisión con los intereses y derechos de mis trabajadores. Y ahí tenemos que sentarnos a negociar entre sindicato y hospital público, y no hay nada más de que me lo voy a agarrar en solitario y en la nochecita y lo voy a amenazar y lo voy a correr. No, aquí echen a andar a los mecanismos que existen para que protejan sus intereses y sus derechos. Marcelo, tus redes, tu teléfono, alguien que quiera contactarte para alguna consejería.
Sí, por supuesto. Con mucho gusto yo les podría hacer llegar una propuesta de carta de objeción de conciencia, de estas que se llaman machotes o formatos, para aquellas personas que quieren presentar su objeción de conciencia, solamente llenen sus datos personales en los espacios en blanco, lo ajusten a aquellos actos médicos que a ustedes les ocasionan un conflicto de conciencia y lo puedan presentar ante su superior jerárquico. Y cualquier duda o comentario, con mucho gusto en nuestras redes sociales, la que más usamos, para ser honestos, es la de Facebook, @artículo 18. Todo corrido, artículo y con número 18. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Clau, por este programa que la verdad es que da mucho que pensar, mucho que meditar, mucho que estudiar y profundizar. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Luz Mari, y nos vemos el próximo martes. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.